Para quien se acaba de sumar, les presentamos a Teresa Carrau Carbonell, es arquitecta por la ETSAB, que es la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, tiene un máster en conservación del patrimonio arquitectónico, también por la Universidad Politécnica de Valencia, y es doctora en arquitectura, también por la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, su tesis de doctorado fue la conservación de la casa como patrimonio, viviendas unifamiliares de Alejandro de la Sota, y yo me acuerdo que le hice algunas traducciones para poder ser. Y ha cursado estudios especializados en conservación del patrimonio en la Universidad de Venecia, la IUA, el IUA, el Politécnico de Milán, y ha sido finalista del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio ADIPA, y recientemente ha publicado el libro La conservación de la casa moderna como patrimonio, que es ese libro que le muestro. Y además, le puedo agregar algunas cosas. Ejerce la profesión libre en colaboración con el estudio Alberto Burgos desde 2012. Interesada en la conservación del patrimonio, ha realizado diversas obras de intervención sobre lo construido, como el proyecto de remodelación del antiguo colegio El Salvador en Mercado Municipal de Muxamiel, en Alicante, la ampliación vivienda en el Cabañal, declarado BIC, en Valencia, en 2016, y la edificación de 6 viviendas en un entorno con protección ambiental y conservación de fachada protegida en Torrente, Valencia, y restauración de las cubiertas de la ermita del Calvario en Javea, en Alicante. Además de muchas otras cosas de docencia, porque estaba leyendo en tu currículum, que también ha sido docente, creo, hasta este año, el año pasado, en la universidad no es la Politécnica, ¿no? No estaba enseñando en la Politécnica. La Universidad Internacional de Valencia. Exactamente. Sí. Y bueno, yo las conozco porque estudiamos juntos, creo, hace 13 años, más o menos. Sí. En 2007-2008 hemos coincidido en un curso de taller arquitectónico en la Universidad Politécnica de Valencia, y justo estábamos hablando de eso con Teresa hace un ratito. Yo tenía la idea de que lo que estábamos haciendo nosotros era un taller vertical. Ella me explicaba en realidad que no era así, ¿verdad, Tere? Sí, bueno, nosotras pues eso, nos conocimos en un curso de arquitectura en Valencia, y la verdad es que yo siempre he estado en el taller, se llama Taller 2, en el Politécnico hay distintos talleres, y en el que coincidimos Katia y yo era un taller vertical, que es algo muy interesante porque mezclan alumnos de distinto curso, hacían grupos, pues un alumno de primero, otro de segundo y uno de tercero, en la misma clase de proyectos y con un mismo tema. Entonces, pues vamos, yo lo recuerdo súper enriquecedor, porque al final pues conoces a gente diferente y te obligas a trabajar en grupo, que algo en arquitectura es algo esencial. Yo creo que nunca he trabajado uno solo. Entonces, pues realmente lo recuerdo como una experiencia muy enriquecedora. Desde cuando era yo la alumna de primero y me tocaba con uno de segundo y uno de tercero, que evidentemente ahí pues la de primero era la que más aprendía de todos, pero también cuando estás en segundo o cuando estás en tercero, pues eso, el saber tratar de formar un equipo, de sacar de cada uno un poco lo mejor. La verdad es que lo recuerdo algo muy enriquecedor y creo que todavía hoy se sigue haciendo en el Politécnico. Yo me acuerdo que cuando nos encontramos nosotras, vos estabas en segundo, puede ser, yo en tercero, y ¿cómo se llamaba el chico? No me Paco, acuerdo. en cuarto. Ajá, Paco en cuarto. Justo. Y el programa era el mismo proyecto donde juntos trabajábamos sobre el master plan inicial, sobre el proyecto de líneas generales, y después cada uno de nosotros íbamos desarrollando más o menos, depende del segundo, tercero, cuarto, el mismo proyecto. Obvio que después cada uno hacía su proyecto, pero
la profundidad en el cual cada uno desarrollaba el proyecto era diferente según en qué año cada uno estaba, ¿no? Exacto. La verdad es que era muy interesante. Y justo coincidimos con el profesor, el arquitecto Carlos Campos. Carlos Campos, sí. Exactamente. Bien, ¿querés que empecemos? Sí, empecemos. Yo voy a terminar de compartir, así ¿Vos podés hacer, Teresa, Sí, voy a compartir, os comparto la pantalla. A ver, un momentito. Bueno, yo creo que hay personas también que no son del taller, así que le damos la bienvenida a todos. Claro, Katia, no puedo compartir pantalla. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ahí te deja. Ahí la pongo yo de anfitrión. Vale. Ahora sí. A ver. Vale, ahora sí. A ver, decidme si veis mi pantalla. Sí. A ver. Vale, Sí, así ¿la veis? Perfecto. Vale, vamos a ver que esto lo minimizo y así. ¿Esto los voy admitiendo yo o los podéis admitir? No, ya lo voy admitiendo, ya no te preocupes. Vale, fenomenal. Vale, bueno, pues entonces empiezo. Buenas tardes a todos. Katia, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, nada, en primer lugar, deciros que es un placer para mí estar esta tarde con vosotros. En este rato pues vamos a hablar, como sabéis, de arquitectura del movimiento moderno, concretamente de su conservación como patrimonio, que pues, como estábamos comentando creo que es el tema de vuestro taller de arquitectura. Y concretamente hablaremos de la vivienda unifamiliar, que como sabéis pues es el arquetipo de los grandes arquitectos de toda la historia, ¿no? La vivienda es como el tema esencial, el principal en el que pues cualquier arquitecto acaba estudiando. Entonces, bueno, aunque creo que al final hay un rato para debate, me parece que me ha dicho Katia que al final había un rato de preguntas y tal, me podéis interrumpir cuando queráis y preguntarme lo que sea sin ningún problema, ¿vale? Teresa, si quieren, los chicos pueden ir dejando las preguntas en el chat y después las contestamos. Perfecto, me parece muy bien. Vale. Bien. Bueno, pues comenzamos. A ver si ahora... Bien, form follows function, decía Sullivan. Sabéis que una propiedad esencial de la arquitectura del siglo XX es que la forma es el resultado de la función. La forma del movimiento moderno no es algo fortuito, no es algo baladino, sino que es el producto ni es el producto de una inspiración, sino que realmente es el resultado de una función. Sin embargo, pues si observamos las casas icono del movimiento moderno que todos conoceréis, la Ville Savoye, pues si preguntamos o investigamos hoy por internet para qué sirve hoy la Ville Savoye, para qué sirve la Villa Farnsworth y la Casa de la Cascada, pues hoy en día son todas museo, ninguna de ellas es una vivienda, ya no se habitan. Entonces, pues realmente observando esta realidad, surgen distintas preguntas, ¿no? ¿Se puede vivir en las casas del movimiento moderno? ¿Son hoy en día habitables? ¿Se puede conservar como patrimonio histórico y como casas en uso? Bien, a lo largo de la charla vamos a tratar de responder a estas preguntas y lo vamos a hacer pues siguiendo el siguiente hilo conductor. Primero vamos a observar qué les sucede o qué les ha sucedido a estas casas icono, a algunas de ellas, a todas no podremos revisarlas por cuestión de tiempo. Y después veremos o nos detendremos un poquito más en tres viviendas icónicas de la primera mitad también del siglo XX italianas,
para después centrarnos en 4 viviendas del movimiento moderno español, que es de la segunda mitad del siglo XX. Sabéis que el movimiento moderno en España llegó un poco más tarde que en el resto de Europa. Y entonces, bueno, pues digamos que siguiendo este hilo conductor, viendo qué le ha pasado a las casas de la primera generación, primero a las viviendas hito, que son, pues, tienen unas circunstancias concretas, y viendo lo que les ha pasado a los 3 casos italianos, pues sacaremos algunas conclusiones de lo que les está sucediendo y por qué les está sucediendo a las viviendas de segunda mitad del siglo XX. Para hacer este estudio vamos a ir revisando caso por caso, siguiendo, digamos, un mismo hilo conductor. Primero veremos el estado original, entenderemos por qué cada casa es como es, y luego revisaremos su evolución y su estado actual. Entonces, de esta forma, pues siguiendo esta misma urdimbre de estudio caso por caso, pues luego eso nos permitirá hacer una comparativa y sacar algunas conclusiones. También os puedo decir que tuve la grandísima suerte de visitar todas estas casas que os voy a contar, entrevistar a cada uno de estos propietarios. Entonces, pues os podré contar detalles de interés que probablemente no salgan en los libros de arquitectura, y si tenéis cualquier duda o cualquier curiosidad, pues puedo intentar responderos. Vale, empezamos por las viviendas hito. En primer lugar, haciendo un repaso a las grandes viviendas del movimiento moderno, a las viviendas más célebres y que todos conoceréis porque son conocidas a nivel internacional. Observamos 2 factores comunes. El primero es que la gran mayoría de estas viviendas son hoy en día museos. Solamente un 25%, un 25% que es muy poco, se sigue utilizando como vivienda. Algunas, además, se pueden visitar y otras no. Pero claro, ahora nos acordamos de la pregunta que os he lanzado al principio, bueno, de la afirmación, form follows function. No deja de ser inquietante que esta realidad de que las viviendas del movimiento moderno, la arquitectura del movimiento moderno, que responde siempre a una función, hoy en día esa función se haya perdido. ¿Son vigentes las casas del siglo XX o es que son inhabitables? El segundo factor común de todas estas viviendas icono es que aparecen al espectador como recién construidas. Yo no sé si habréis tenido la oportunidad de visitar la Ville Savoie o la casa Kaufmann o la Villa Tugendhat, que aparece ahora en pantalla, pero cuando el espectador las ve parece que estén recién construidas, partiendo de más o menos materia auténtica, pero por lo general pues, se han restaurado tratando de volver a su imagen original. Uno cuando visita estas viviendas pues piensa que son, puede llegar a pensar que están recién construidas, que son actuales. Entonces, este segundo factor común pues intensifica un poco la pregunta inicial. ¿Es posible conservar una casa del movimiento moderno como casa y como patrimonio? Da la impresión que las casas del movimiento moderno, viendo estas viviendas hito, pues igual que los coches clásicos, viven esa dualidad, ¿no?, de intentar ser jóvenes y viejos al mismo tiempo. Entonces, bueno, partiendo de esta somera panorámica, vamos ahora a Italia, concretamente a Milán. Vamos a estudiar con un poquito más de profundidad con todas estas preguntas, vamos a intentar resolverlas observando 3 casos italianos. Entonces, bueno, os adelanto que estos 3 casos italianos que vamos a ver son viviendas patrimonio histórico, protegidas y que además están habitadas. O sea, esto digamos que son como 3 casos de éxito o 3 especies en extinción, por así decirlo, en comparación con todo lo que acabamos de ver, ¿no? de 3 casas que ahora cuando os cuente probablemente incluso las reconoceréis, que son patrimonio y están habitadas. Entonces, bueno, empezamos por la primera, que es la Villa Necchi de Piero Portaluppi. Esta vivienda se construyó en 1935, la construyó Piero Portaluppi, que es un arquitecto lombardo bastante reconocido, y la construyó para las hermanas Necchi y el marido de una de estas. Esta vivienda tiene la particularidad de que, a pesar de ser una vivienda unifamiliar, está construida en pleno centro de Milán. No sé si alguno de vosotros conoceréis Milán, esto es el Duomo, o sea, pleno centro, y
muy cerca de uno de los primeros anillos que encierran el centro, está la Vila Necchi. Entonces, bueno, también contaros que esta casa se construyó con una función representativa, ya que las hermanas Necchi pues, eran importantes empresarias lombardas y recibían a gente constantemente. Entonces, pues realmente su casa tenía una función altamente representativa. Y bueno, tenían una de las características principales de la vivienda, además de que los espacios pues, eran amplios y abiertos, era que tenían diferentes espacios correderos, diferentes sistemas de filtros que iban conectando o separando distintas zonas interiores y también interiores con exteriores. Otra de las particularidades de esta vivienda es que eran tecnológicamente muy avanzadas para ese momento. O sea, es una vivienda construida en 1935 y os puedo decir que es una casa que tenía ascensor y tenía una piscina climatizada, lo cual pues para ese momento, para esa época, era algo muy vanguardista. La vivienda se utilizó hasta la Segunda Guerra Mundial por los propietarios y en la Segunda Guerra Mundial pues, fue expoliada y ocupada como tantas otras propiedades. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que después de los horrores de la guerra, los propietarios realmente consideraban todas estas líneas que había diseñado Portaluppi demasiado rectas y serias para ese momento de finalización de una guerra. Entonces, pues decidieron encargar a Tommaso Bucci, que es otro arquitecto también reconocido en Milán, un lavado de cara, ¿no? Pues un rediseño de todos los espacios interiores para dulcificar los ambientes. Entonces Tommaso Bucci, pues luego veréis algunas imágenes, actualizó la arquitectura de Portaluppi y en 1996 la propietaria, la última de las dos hermanas que falleció, todavía en vida y consciente del valor histórico y cultural de su casa, la donó su vivienda a la FAI, al Fondo de Ambiente Italiano, asegurando así su conservación. O sea, ella dijo, pues yo cuando me muera quiero que mi casa siga existiendo, o sea, entonces pues la donó directamente al Fondo Ambiental Italiano para que en el futuro fuera un museo. En 2001, cuando la propietaria muere, se realizan una serie de intervenciones para convertir esta casa en museo y la particularidad que tiene este proyecto, o la dificultad, mejor dicho, es que supone para el arquitecto que lo rehabilita una elección entre mantener el edificio como un documento histórico y mantener toda la intervención de Bucci, esta que os contaba, pues un poco más barroca para dulcificar ambientes, o bien eliminar este estrato de historia y rescatar el proyecto de Piero Portaluppi, que realmente era considerado pues, de mayor interés y representatividad. Entonces, bueno, la verdad es que en la vivienda fue muy difícil mantener un criterio unificado, un criterio global. Ahora lo veremos en las distintas casas y también os lo puedo asegurar en la vida profesional, que es difícil mantenerse fiel a un único criterio global y que en muchas ocasiones, como es esta, pues se tuvo que elegir entre Piero Portaluppi o Tommaso Bucci, pues según la estancia o según la importancia que al final pues hay que elegir, ¿no? en determinados momentos. Antes de finalizar, también me gustaría señalar en esta casa, porque luego pues intentaremos hacer una comparativa o luego si queréis que debatamos un poco las distintas intervenciones, sí que hay algo que me gustaría señalar de esta casa y es la actitud de la propietaria, ¿vale? Porque luego pues veremos distintos tipos de propietarios y este en concreto realmente ella fue la primera interesada en que esta vivienda se conservara. La villa se mantuvo muy bien hasta que los propietarios murieron, porque vivían allí. Entonces, el hecho de que vivieran allí, pues suponía un mantenimiento. Entonces, este constante mantenimiento es lo que realmente ha permitido que a día de hoy la arquitectura de la Vila Necchi siga existiendo. Pasamos al segundo caso italiano, que es la Villa Bianca.
Esta casa la construyó Giuseppe Terragni, que es uno de los grandes arquitectos modernos italianos, que a pesar de su corta carrera, porque falleció muy joven, hizo obras realmente importantes para la arquitectura internacional. Entonces, bueno, esta es, digamos, su vivienda más representativa, se llama la Villa Bianca, y la construyó para su primo Angelo, para su tío Angelo. Entonces, esta casa no está construida en Milán, sino en Seveso, que es una ciudad que está al norte de Milán, a pocos kilómetros. Está situada en una parcela que su tío tenía, y bueno, la vivienda sí que la sitúa Terragni como punto de fuga de una de las plazas centrales de esta ciudad. Entonces, bueno, el programa de esta vivienda se desarrolla en 3 plantas. Una primera planta semienterrada, donde estaba pues, el garaje y las zonas más de servicio. Luego la planta principal, donde se desarrolla toda la zona de día, que la podéis ver aquí. Y una planta piso, donde se desarrollaba la zona de noche. Entonces, bueno, esto si os interesa luego también podríamos profundizar más, pero al final esta vivienda pues lo que busca es la relación con el exterior de una forma pues un poco, se podría decir, dramática. O sea, en el interior se van sucediendo pues perspectivas interiores y exteriores entrelazadas, incluso que a veces pues pueden recuerdan un poco a Piranesi, a los dibujos de Piranesi, y que realmente la convierten pues en una obra de arte. O sea, pasear por esta vivienda es encontrarte con el exterior de forma encuadrada o de forma paisada, según la zona en la que uno se encuentre. Entonces, bueno, esta vivienda fue habitada por la familia de Angelo hasta la muerte, o sea, hasta que se murió este. Y después, cuando pasaron los años, en torno a los años 60, la vivienda la compró una cooperativa de mobiliario, que lo que hizo fue construir en la parcela, en la zona de al lado, un espacio expositivo. Y bueno, esto lo sabemos por una investigación que se hizo en el Ayuntamiento de Seveso, recopilando toda la documentación gráfica de este espacio expositivo y de la villa. Pues descubrimos que la casa la habían convertido en un restaurante, pizzería, en los años 60. Entonces, bueno, pues durante esta época sí que se eliminaron la distribución interior, pues lógicamente, imaginaros, para meter una cocina en un restaurante y una sala de comedor, pues se modificó bastante. No solamente el interior, sino también el exterior, que aquí pues podéis ver la imagen degradada de la villa, así es como quedó en los años 80. Se pintó de color marrón. Encontramos algunas cartas en las que discutía la familia de Terragni con los propietarios de la villa, a raíz pues un poco de este color. Sabéis que la arquitectura de Terragni es arquitectura blanca, que es digamos clave en su arquitectura y en sus volúmenes puros tan característicos del movimiento moderno. Entonces, pues al pintarla en naranja, pues obviamente cambia y destroza un poco la esencia de Terragni. Y bueno, en los años 80 finalmente pues quedó totalmente abandonada, quedó así como la veis. Y años más tarde, en 1987, la compra Ferruccio Piemonti. Este era un señor oriundo de Seveso que desde niño pues había visto esta vivienda, era un chico de este pueblo, de esta ciudad, y siempre había llamado la atención. Entonces, bueno, pues pasados unos años, Ferruccio se convirtió en un empresario y decidió comprar la casa en este estado de ruina. Entonces, encargó a Mario Bender, que es otro arquitecto milanés, un proyecto para restaurar la villa y ponerla en uso. Entonces, Mario Bender hizo varias propuestas. Primero, pues no sabían si utilizar la casa para vivir, si utilizar la casa, uno de los proyectos, que es este que veis ahora en pantalla, es un proyecto para convertirlo en galería de arte, que fue una de las opciones de Ferruccio Piemonti, que era un amante del arte y se dedicaba también a coleccionar pues, pintura y escultura, y pensó que, bueno, a lo mejor pues, podía ser un lugar expositivo para la ciudad.
Entonces, bueno, en este proyecto principalmente lo que se hacía era limpiar por dentro, o sea, eliminar un poco la compartimentación interior, sobre todo de planta primera, porque la de planta baja ya de por sí es bastante libre. Y bueno, este proyecto al final pues se quedó en un cajón y no se ejecutó por falta de medios, y Bender pues pensó otra posibilidad. Otra posibilidad era convertirla en 2 viviendas. En vez de en una sola, como era una vivienda bastante grande, pues pensaron en convertir la planta baja, que es esta, en una casa con un programa completo, una zona de estar, comedor, una cocina, un baño y 2 habitaciones, y otra superior e independiente, con pues también una cocina con un salón comedor y un baño con dormitorios. Tampoco llegó a construirse esta vivienda, la verdad es que los motivos los desconocemos, y finalmente lo que hizo fue convertirla en su propia vivienda. O sea, Ferruccio Piemonti decidió restaurarla y vivir ahí pues hasta que murió con su mujer y sus hijos. Entonces, bueno, en esta restauración se intentó volver al volumen original, o sea, allí donde a lo mejor había habido algunas destrucciones por el tema del restaurante, o se había hecho a lo mejor también un horno de leña, pues todo eso se destruyó y se volvió un poco al original. Aunque sí que se hicieron determinadas intervenciones para actualizarla, como por ejemplo pues los baños. En los años 30 los baños eran muy pequeños, y ahora pues en los años 80, principios de los 90, pues intentaron hacer unos baños y unas cocinas más actualizados y que fueran realmente útiles. Y bueno, finalmente este es el proyecto que se realizó. En 2016 tuve la oportunidad de visitar esta casa por dentro, y bueno, al entrar realmente pues es algo inquietante, porque pues está repleta de objetos decorativos, de cuadros, de esculturas que realmente entorpecen un poco la arquitectura tan limpia de Terragni. Pero bueno, esconden, pero no realmente se puede ver y se puede percibir la arquitectura de Terragni incluso a pesar de todos estos objetos, ¿no? Y bueno, yo aquí sí que quería señalar, porque en la visita uno se da cuenta cuando lo ve, que esta arquitectura tiene esa propiedad que Le Corbusier señalaba de la Ville Savoye, en la que dice que es andando cuando debemos desarrollarse la ordenación de la arquitectura. Pues la Villa Bianca realmente posee esa cualidad, y pues la poseía y la sigue teniendo. Pues se puede disfrutar de ese paseo arquitectónico en el que los recortes de cielo y de paisaje y luces y sombras pues se van sucediendo durante el recorrido ascendente. O sea, realmente es un paseo arquitectónico. ¿Qué resaltaría de esta vivienda, de la evolución de esta vivienda, de la comparativa del original y el actual? Pues bien, como os decía, en primer lugar, que esos elementos, en este caso, que hay muchos elementos decorativos, digamos, a gusto de propietario, no solo decorativos como son los cuadros o como son las esculturas, sino también, pues, por ejemplo, los pavimentos elegidos. No tengo fotos interiores porque no se podían tomar, pero los pavimentos escogidos en el interior pues son pavimentos muy poco afortunados realmente, o las persianas estas enrollables que podéis ver, pues también entorpecen mucho, si lo comparamos respecto al original, la limpieza de fachada. Pero lo cierto es que deslucen, pero no esconden la arquitectura de Terragni. En segundo lugar, también quería señalar esto que hemos visto, los distintos proyectos a la hora de restaurar o de actualizar una vivienda moderna, que es a lo que se enfrentó Mario Bender a principios de los años 90, pues esto nos descubre que realmente sí que hay un rango de juego. O sea, aquí hemos visto, muy por encima, pero hemos visto 3 proyectos: uno para hacer una galería de arte, otro para hacer 2 viviendas y otro para hacer una vivienda. O sea, realmente existen distintas posibilidades para poder adaptar una vivienda a las distintas formas de habitar sin necesidad de destruir el objeto original. Pasamos a la tercera vivienda
a la tercera vivienda y última italiana. Esta veréis que también es distinta a las dos anteriores que hemos visto. Es la casa que construyó Luigi Terragni en el año 35. Perdón, Luigi Terragni, no, Luigi Figini. Luigi Figini es un arquitecto italiano que proyectó esta casa para él y para su mujer. Y fue donde vivieron hasta su muerte. Y entonces, bueno, nada más verla ya veis que hace una referencia clara a los 5 puntos propuestos por Le Corbusier en la Ville Savoie, que realmente se construyó pues muy poquito antes. Entonces, esta casa se construye en una parcela muy pequeña, o sea, es una casa mínima. Figini y su mujer no tenían hijos y era una casa muy pequeñita para ellos. Y están en el Villaggio dei Giornalisti, al norte también de Milán. Esto es la estación central, si conocéis Milán. Y aquí está situada la vivienda. Y bueno, Figini describía la casa como un lugar en el que se entremezclaban los espacios interiores y exteriores. O sea, en esta casa, cada zona interior se relaciona con una zona exterior. Y también pues se caracteriza por ser una vivienda de mínimos. Entonces, en una vivienda de mínimos, el mobiliario, en este caso el mobiliario fijo, pues adquiere una importancia grande. Y cuando Figini muere, pues decide, hereda la vivienda su sobrino, el doctor Alessandro Figini, y su mujer. Entonces, esto fue en el año 84-85, y ese invierno realmente fue, pues por lo que he podido leer, un invierno realmente duro en Milán, con muchísimas nieves, y provocó esto degradaciones importantes en esta vivienda, sobre todo en las instalaciones. Entonces, pues fueron necesarios hitos de restauración después de este invierno. Y pues bueno, se restauraron todos los muebles fijos, se repristinó incluso el enlucido de las fachadas, de las zonas exteriores de terraza y también del exterior. Y bueno, en esta vivienda pude entrevistar a los propietarios, al doctor Alessandro Figini, que es el sobrino de Figini, y a su mujer, y realmente pues te das cuenta de que ellos percibían, o sea, tenían una percepción de su casa como una obra de arte. O sea, a lo mejor no todos los, como ahora veremos con las casas de Alejandro de la Sota, no todos los propietarios tienen el mismo concepto o la misma conciencia de estar viviendo o de tener una obra de arte entre manos, ¿no? Entonces, a este caso me recuerda a eso que llamaba John Allan como matrimonio perfecto, que sucede cuando el dueño coincide a la perfección con la intención de los conservacionistas, es decir, cuando el dueño realmente percibe su casa como una obra de arte y quiere conservar ese documento histórico. Esto es complicado cuando hablamos de casas unifamiliares, ahora lo iremos viendo. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando el propietario cambia, las necesidades también cambian, entonces se hacen necesarias ciertas transformaciones para poder vivir. No estamos hablando de un museo o de un edificio público, sino de una vivienda, de un uso doméstico que se supone pues, que tiene que ser el refugio de una familia, de unas personas. Entonces, realmente chocaba un poco en la entrevista que pude hacer a los propietarios cómo estos conservaban pues, incluso hasta los libros o hasta las pinturas que Luigi Figini tenía en su estantería. Entonces, bueno, pues por lo que pude percibir, ¿qué es lo que sucedía? Que realmente este matrimonio no vivía en esta vivienda o no era su única vivienda, necesitaba otra casa donde guardar sus propiedades. Entonces, bueno, parece que hay cierto conflicto, ¿no? entre conservar una casa de un uso doméstico, una vivienda unifamiliar, pues conservarla como documento histórico estricto, tal y como era, sin ninguna reconstrucción. Parece que eso entra en conflicto con realmente la vida que hay en el interior. Perdón, Sí. podría hacer una acotación o una pregunta. Claro. Con la entrevista, ¿puede ser esto que la conserven a la casa por una cuestión sentimental, nostalgia, o lo ven como una oportunidad de negocio en el futuro? No, más bien como algo nostálgico. O sea, ellos para ellos es su casa, desde luego como una oportunidad de negocio, no.
De hecho, prácticamente no dejan ni entrar. Yo a esta vivienda no pude entrar, pude verla por fuera y pude hablar con ellos, pero no quieren que entre nadie allí. Entonces sí que la reservan como si fuera un tesoro. Ellos sí que me comentaban que pasaban algunas temporadas en la vivienda, pero realmente no era su vivienda de uso habitual. Y un poco pues por el Perfecto. motivo que os estaba contando, porque al final pues a lo mejor tenían objetos o ropa que no podían meter en ninguna Claro. parte porque no... Y en los otros casos, qué pensás vos? Viste que decías que eran museos, que no están habitadas, de ese 25% nada más. ¿Vos decís Sí, que se lo hace con el objeto económico o cultural? pues a ver, en las viviendas Hito, ahora luego lo veremos, pero las viviendas Hito es un caso particular. Que bueno, sí que es lógico que las viviendas reconocidas a nivel internacional, pues parece lógico que necesiten ser un museo porque al final la gente pues quiere verlas y sí que es una oportunidad económica. Pero digamos que a mí lo que me interesaba sobre todo intentar descubrir, y ahora a lo largo de la exposición lo veremos, es si una cosa es que sea una oportunidad económica y otra es que no se pueda vivir en ellas. O sea, yo realmente pienso que las casas modernas son viviendas habitables. La arquitectura moderna es arquitectura hecha para la vida, donde realmente se ha pensado en el hombre. Entonces, me cuesta creer que esas viviendas en las que se ha pensado tanto en el hombre, hoy en día, en el siglo XXI, no se puedan habitar. No, perfecto, perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, por cerrar el capítulo italiano, en un intento de hacer así una comparativa un poco global, pues si pensamos qué tienen en común estas tres casas, porque hemos visto que cada una pues ha tenido, ¿no?, una evolución distinta y una historia diferente, pues me parece importante señalar estas tres cosas y luego al final de la exposición veremos por qué. La primera es señalar el interés y aprecio que tenían cada uno de estos propietarios por su casa. O sea, esto ha sido algo determinante, tanto en la Villa Necchi como en la Villa Bianca como en la Villa Fellini. Si no llega a ser porque los propietarios realmente valoran su vivienda, probablemente no se hubieran conservado o no se hubieran conservado así de bien. En segundo lugar, la protección oficial. En Italia, pues sabéis que la protección del patrimonio es algo que hay conciencia de ello en la sociedad. Entonces, las tres viviendas son viviendas protegidas oficialmente. Esto quiere decir que hay un organismo público interesado en su preservación. No está solamente en manos de la propiedad, sino también en manos de un organismo pues interesado, externo e interesado en su preservación. Y luego, pues en tercer y último lugar, me parecía importante pues esto que hemos visto en la última vivienda, ¿no?, que al final la reconstrucción excesiva o la reconstrucción generalizada pues parece que entra un poco en conflicto con la vida interior y que existe el riesgo de tensificar ambientes hasta el punto de no poder habitarlos. Entonces, en resumen, pues estas tres casas se mantienen vivas. Se mantienen vivas creo que porque se han transformado o han evolucionado, unas más vivas que otras por este motivo. Y bueno, aquí dejo una pregunta un poco controvertida sin necesidad de intentar responderla, pero para que quizás os pueda hacer pensar. Should China save Venice? Could one modernizing nation pay another nation not to change? Creo que la reencarnación es la única vía para preservar las casas del siglo XX en uso. Porque de otro modo, pues ya hemos visto cuál es el final, ¿no? La momificación de la Ville Savoye, de la Tugendhat o de la Kaufmann. Esto John Allan lo denomina fósiles del futuro. Quizás, pues esto que estabas comentando, el destino museístico quizás es un destino posible para algunas casas icono, pero desde luego es insostenible, pienso, para la gran masa o para la gran mayoría de estas casas del siglo XX. Sí. Y bueno, ahora pasamos a las casas, a las 4 casas de Alejandro de la Sota. Pasamos a la segunda generación. Ahora ya estamos en segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, ¿quién es Alejandro de la Sota? Yo no sé hasta qué punto conocéis por allí
a este gran arquitecto español, pero bueno, os invito a que reviséis después de esta charla la web de su fundación. Alejandro de la Sota es el gran maestro de la arquitectura moderna española y la verdad es que su fundación ha digitalizado todos sus proyectos, entonces es muy fácil y muy accesible porque están todos colgados en internet, hay un acceso directo y realmente es un arquitecto muy, muy interesante que os recomiendo a todos. Campo Baeza, que sin duda conocéis, tituló a su último libro sobre el maestro Lacónico Sota. Lacónico quiere decir breve, conciso y compendioso. Si hay algo que caracteriza a este gran maestro que veis en pantalla, es una caricatura hecha por él mismo, de sí mismo, pues si hay algo que caracteriza a Alejandro es la sencillez. La sencillez, que es la virtud que posee, pues creo, la gente verdaderamente sabia. Y bueno, para que lo conozcáis un poquito más, aquí aparece una foto de Alejandro con su mujer. Una anécdota que representa bien, creo, a Alejandro es una vez que le preguntaron ¿qué significa para usted utilizar un edificio? Y él responde, el no notarlo, vivir cómoda y lentamente es la mejor manera de utilizar un edificio, aunque sea necesario mucho saber para lograrlo y luego no hacerlo notar. Bien, Alejandro de la Sota proyectó diversas viviendas unifamiliares a lo largo de toda su carrera. Hoy nos vamos a centrar únicamente en estas 4. Son 4 viviendas unifamiliares y las estudiaremos pues también siguiendo un poco la misma trama que hemos seguido hasta ahora, quizás con un poquito más de detenimiento, pero veremos primero el estado original de cada una de ellas, cómo fue el proyecto, cuáles son las claves de estas 4 arquitecturas, para después ver la evolución e intentar descifrar si hoy en día sigue existiendo esa vivienda, estas 4 casas que Sota proyectó, o si no, siguen en pie. Vamos a ir viéndolo. Entonces, bueno, la primera de ellas se llama Casa Velázquez. Es una casa que construye para el doctor Velázquez, que era un enamorado de la naturaleza y realmente lo que quería es un lugar tranquilo y alejado del ruido donde poder descansar con su familia. Construye esta vivienda en Pozuelo de Alarcón, que es un municipio situado al oeste de Madrid, en una parcela que él poseía y bueno, en una zona de esta parcela construye esta vivienda. Esta casa, que ahora vamos a ver, es la cuna de pequeñas investigaciones en torno al hábitat que luego iremos viendo cómo se van perfeccionando en las distintas casas, en las otras casas de Sota que son más reconocidas, más conocidas. Entonces, bueno, la vivienda se desarrolla en 3 plantas. La planta baja, este es el dibujo del proyecto que dibuja Alejandro de la Sota. Veis que es prácticamente toda la parcela es jardín, no se ve muy bien dónde está el límite, la casa es únicamente esto de aquí, la vivienda, la zona interior, pero veis que se desdibuja, ¿no? El interior y el exterior, no se sabe muy bien dónde acaba y dónde no. Como os decía, pues se desarrollan 2 plantas. En la planta baja está la zona de día, muy entremezclada con el exterior, y en la planta alta está la zona de noche. El programa, pues eso, como os decía, se organiza en sección, marcando de forma muy clara ese dipolo funcional. La clave principal de esta vivienda diría que es la sinceridad constructiva. Alejandro de la Sota era un arquitecto muy influenciado por el mundo de la industria y realmente pues él defendía un poco partir de un tablero en blanco cada vez que iniciaba un proyecto, sin tener pues influencia a lo mejor de otros o de convención, totalmente libre de convencionalismos. Entonces, él en esta vivienda utiliza el cerramiento, que lo veis aquí, de bloque de hormigón visto, que realmente era algo totalmente novedoso en ese momento para una vivienda doméstica, o sea, para una arquitectura doméstica. Este material pues, se utilizaba en fábricas, en industria, pero no en vivienda. Y sin embargo, pues ese pensamiento totalmente libre de convencionalismos que caracteriza a este arquitecto le hizo utilizar este material. Alejandro decía, el hombre normal y de un mínimo de sensibilidad necesita un mínimo de naturaleza. Pues como iremos viendo en todas las viviendas y en esta, que es la primera de las 4 que construyó,
intenta, bueno, y consigue tener esa relación exterior-interior, que es un tema pues constante en toda su arquitectura. ¿Cómo lo consigue? Pues vemos que uno de los mecanismos que utiliza es utilizar este material que antes hemos visto en el exterior, también en el interior, tanto en el patio como en la zona de dentro. Utiliza un mismo paramento, de forma que se va mezclando mucho el dentro y el fuera. Lo mismo que en el suelo. En este caso, el pavimento era una madera de noldo, una madera exótica de tablones muy grandes, que también utilizó en el interior y en el exterior. Y Alejandro, la verdad es que no solo investiga con materiales, que es una de las cosas más interesantes, sino también con los espacios. Yo no sé si habréis visto alguna vez estos dormitorios que se llaman dormitorios nicho, en el que pues Sota ingenia, porque realmente inventa ya en esta casa estas puertas armario que organizan la zona de dormir, zona exclusivamente de dormir, con una galería o estudio o zona de juegos, de forma que, pues bueno, si se estaba utilizando únicamente la zona de dormir, pues esta puerta de este armario se cerraba y se independizaba de toda esta zona. Durante el día, mientras pues aquí estaban estudiando o jugando, pues estas puertas se dejaban abiertas, de forma que había ventilación y iluminación cruzada, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que intenta optimizar el espacio al máximo con este tipo de inventos también funcionales o espaciales. Esta vivienda, a partir de los años 80, cuando el propietario original muere, pues queda abandonada y estuvo en desuso durante aproximadamente 10 años, hasta que el nieto de uno de ellos, bueno, el señor Velázquez, uno de los nietos, Carlos, se vaya a vivir con su esposa. Y bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de estar por allí y tanto Carlos como Esther, su mujer, me fueron contando las distintas intervenciones que ellos habían hecho. Entonces, bueno, este matrimonio no tiene nada que ver con la arquitectura, son conscientes de que viven en una casa de Alejandro de la Sota, pero realmente ellos pues, han ido haciendo según sus necesidades. Entonces, bueno, la verdad es que pues, cambiaron todas las carpinterías, han ido construyendo, ahora luego veréis imágenes, algunas pérgolas de madera que entorpecen bastante pues, esa visión un poco fabril original. Han modificado los pavimentos de forma que esa relación dentro-fuera pues, se ha perdido bastante. También las carpinterías de planta baja que veíamos antes, que eran correderas, pues ahora son fijas, de forma que también, pues, digamos que un poco las claves de la vivienda, esa clave de relación exterior-interior o esa clave de vivienda hecha con materiales de industria, pues se ha ido perdiendo, como podéis ver aquí. Aquí os dejo una frase de Alejandro que a mí me gusta mucho, que dice: nuestros males, nuestras necesidades no son tan fáciles de conocer por nosotros mismos. Él decía con mucho humor: aficiones de masa solamente el fútbol y los toros. Y bueno, efectivamente, viendo estas actuaciones y viendo las patologías que han surgido después, pues te das cuenta de que realmente pues estas intervenciones sin arquitecto ni siquiera resuelven las necesidades que ellos mismos creen tener, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día a nivel funcional el dipolo sigue existiendo, o sea, Carlos y Esther algunas habitaciones las unieron, otras las separaron y él sigue manteniéndose la zona de noche en la planta de arriba y la zona de día en la planta de abajo. Sin embargo, la sinceridad constructiva, eso que os contaba al principio, pues se ha perdido. Ellos pintaron de blanco todos los cerramientos, colocaron esta cubierta, este alero inmenso para intentar utilizar la cubierta. Pues poco a poco se han ido haciendo intervenciones que lo que han hecho ha sido pues, perder esa esencia o esa sinceridad constructiva original y también pues, esa relación dentro-fuera que originalmente había en la vivienda. Entonces, pues bueno, como documento histórico, lógicamente, y como podéis observar, pues está claramente perjudicada por las actuaciones de los propietarios. Por otro lado, pues también es cierto que son reversibles, o sea, todas estas intervenciones realmente en cualquier momento podrían eliminarse y recuperar ese elemento original. Y también decir pues, que se sigue habitando, aunque se está degradando un poco por este tipo de intervenciones, pero
pues la vivienda por lo menos sigue en pie. El segundo caso es la Casa Varela. Esta casa no tiene nada que ver con la anterior porque, bueno, se la encargó José Varela a su amigo Alejandro y lo que le encargó realmente es un refugio. O sea, era una casa con lo mínimo para esquiar. Está situada en Sierra Nevada, perdón, en la Sierra de Guadarrama, al norte de Madrid. Y bueno, es una casa solamente para ir los fines de semana. El único requisito que le puso el propietario es que cupiesen todos, era una familia muy grande, 11 en total. Entonces, bueno, pues una casa de mínimos, un refugio. Como os decía, pues está situada en Collado Mediano, al norte de Madrid, en una zona muy rocosa y se desarrolla también se desarrolla en una única planta. En la planta baja pues tiene una zona de almacén y principalmente pues para separarse un poco del terreno, y lo que es la vivienda se desarrolla en un solo plano, con una zona de noche a un lado y una zona de día al otro lado. Ahora lo veremos con un poquito más de detenimiento. Entonces, bueno, Sota aquí decía prefabricar. Hacer antes es cuestión previa. Cuando las cosas solamente pueden hacerse de una manera, empieza su seriedad. Como os decía, pues Sota estaba totalmente libre de convencionalismos, entonces cada proyecto era algo nuevo. Y en esta época, en los años 60, Sota pues llevaba otros proyectos un poco más grandes, como el conjunto residencial del Mar Menor o un colegio residencia en Orense, que por desgracia no fueron construidos, pero son proyectos que tenía en el estudio entre manos. Y todos estos tenían algo en común, y era la voluntad de construir algo muy rápido y de albergar a mucha gente en poco espacio. Entonces el que pensó pues, que la prefabricación podía ser lo que mejor encajaba, ¿no?, para esto. ¿Y qué es lo que hizo? Pues investigar en la Casa Varela. Esto era una casa muy pequeñita, entonces pues pensó que podía ser un buen prototipo para luego llevarlo a los grandes proyectos que tenía después. Entonces, lo que hizo fue utilizar este sistema de Orpesa, que era un sistema de prefabricados de hormigón. Entonces, bueno, la casa, como veis, pues tiene un exterior pétreo y duro en relación, ¿no?, con las montañas y con el exterior, y sin embargo en el interior es cálido y leñoso. El exterior es prefabricado y el interior, aunque se sirve de materiales prefabricados, es artesano. Y diría que esa dualidad exterior-interior que refuerza también el concepto de refugio, ¿no? Un refugio pues al final por fuera suele ser algo más duro y más frío, y en el interior suele ser algo más cálido. Esa dualidad diría que es la esencial, es la esencia de este proyecto. Y bueno, como no podía ser de otra manera, en una vivienda de mínimos, pues Sota vuelve a utilizar lo que veíamos en la Casa Velázquez, los dormitorios nicho, que los veis aquí. ¿Veis? Estas, pues cuando digamos que la puerta sirve de puerta de armario, y aquí cuando la puerta sirve de puerta de habitación. Entonces, bueno, pasados los años, esta vivienda, como os decía, pues era para una familia muy grande y se ha ido utilizando siempre. No era una vivienda de residencia habitual, sino que era una vivienda de fin de semana, y con ese uso ha permanecido realmente hasta hace muy pocos años. Cuando estuve allí, pues me estuvo contando uno de los hijos las intervenciones que se habían hecho. Se habían cambiado las ventanas por carpinterías metálicas, también algunos pavimentos, e incluso se había construido una pequeña zona de casa de herramientas en una zona más alejada. Pero realmente la intervención que más llama la atención, o la actuación más significativa, fue esta que podéis ver en pantalla. Esta es la vivienda original y esta es como está actualmente, y era el cierre de esta terraza original, que realmente pues transforma un poco la cara de la casa, y esa volumetría fragmentada la transforma, con ese aspecto sólido y cerrado se disipa, ¿no?, al colocar este gran ventanal. También, pues como veis aquí, las vigas prefabricadas, que es algo también característico y esencial de la vivienda,
cambian un poco o se deslucen, no se lee tanto esa prefabricación al pintar las vigas y tapar los huecos de estas vigas en cajón. Entonces, bueno, la vivienda sí que os contaré que, bueno, este es el espacio exterior, que lo taparon, respetaron todo, respetaron también las fachadas y respetaron la ventana incluso, pero el espacio y el aspecto exterior pues realmente cambia bastante. Entonces, bueno, en 2014 cuando fui a visitar la villa, la casa, pues sí que me comentaron que no habían dejado de utilizarla nunca y que seguían yendo los fines de semana. Entonces, aún la casa, pues realmente, como podéis ver, sigue teniendo ese interior cálido y ese exterior sólido. O sea, el contraste de calidez y frialdad, o sea, eso sigue existiendo. Entonces, la casa es un refugio de dimensiones pequeñas y comodidades justas, y a pesar de que pues, se haya transformado en cierto modo el aspecto, creo que las claves de la vivienda pues, se han mantenido. El tercer caso es la Casa Guzmán. Este quizás lo conozcáis porque últimamente pues, ha salido en prensa. Entonces, esta vivienda sí que es una casa que Alejandro construyó para Enrique Guzmán en el año 72. Enrique era un ingeniero aeronáutico que ya había trabajado con Sota en algunos proyectos y tenía una parcela realmente en un lugar privilegiado. Este es el río Jarama y esto es un balcón hacia este paraje. Y la parcela, o el límite de suelo edificable es este de aquí, y esta es la parcela. Es decir, es una parcela que nunca iba a tener delante ninguna construcción, y estas vistas que podéis ver aquí pues son las originales y las actuales y las que siempre va a disponer esta parcela. Entonces era algo realmente privilegiado. Sí que el encargo era una vivienda para uso habitual, y Sota lo que hizo fue 2 anteproyectos. El primero es este que veis en pantalla, que consistía en un volumen hincado en el terreno donde se ubica la zona de noche, y luego otro volumen flotando en el aire y dominando todo el paisaje que habéis visto antes. Este proyecto no se construyó porque, bueno, os lo contaría en otro, o si tenéis interés lo puedo contar más adelante. Realmente el propietario tenía muchísimo carácter y bueno, pues calculando la climatización que podía suponer esta zona flotando, pues decidieron no hacerlo. Y finalmente no lo hicieron, pero digamos que sí que se sirvió Alejandro de esta idea para construir el proyecto final. Entonces el proyecto es un prisma que se apoya en el terreno y mira hacia el paisaje. El acceso se realiza por la parte trasera, aquí es donde estaban las vistas y aquí es el acceso. Entonces, pues desde el acceso ya, digamos que el que entra le invitan a recorrer en sentido ascendente y en espiral esta casa que está como retumbada en el terreno. Entonces, el recorrido exterior, pues como os digo, es ascendente, o sea, de forma natural uno va ascendiendo y llega pues como a la cima de la montaña, que es la cubierta. Veis que la cubierta era una cubierta vegetal, desde donde se dominaba todo ese paisaje maravilloso que veíamos antes. Una vez aquí, pues el recorrido ya continúa en el interior, se entra a una biblioteca, que luego veremos alguna fotografía, una biblioteca cálida, en el que Alejandro vuelve a enmarcar ese paisaje, ahora lo enmarca en una ventana en esquina. Una vez aquí, pues la vivienda continúa hacia abajo, en este caso se desciende y se llega a toda esta zona de día en la que nos volvemos a reencontrar con ese jardín que hemos subido al inicio. Como veremos, bueno, como hemos visto, la relación interior-exterior en esta casa pues resulta clave. ¿Y cómo hace Alejandro para marcar o para potenciar esa relación exterior-interior? Pues utiliza en primer lugar el gres burela, aquí también lo veis bien, en todos los planos que se apoyan en el terreno o que salen del terreno. Utiliza este color tierra precisamente para subrayar esto,
para indicar que es un volumen que sale del terreno y lo utiliza pues tanto en el suelo como en los paramentos. Y luego también lo que hace es separar la zona de carpintería, de ventanas, con las correderas, con estas correderas, generando esos espacios exteriores e interiores, de forma que él decía que bueno, no se pisa raya, ¿no? Al entrar de dentro a fuera o fuera adentro, está todo mezclado y los límites de la casa pues son confusos. En la otra mitad de la casa, que no os he contado a espaldas lo que está subrayado en azul, pues sucede la zona de noche. Creo que no os he traído hoy ninguna foto, pero es una zona muchísimo más oscura, de materiales una intensidad de luz más tenue y reposada. Entonces, bueno, pues ese dipolo funcional, la zona de día y zona de noche, realmente siempre va, en las casas de Alejandro Lasota, siempre va acompañado por el dipolo material. Y bueno, con esta fotografía es como realmente Sota presenta la casa Guzmán, ¿no? Sentados como en una cómoda butaca a la sombra de un toldo y sobre la calidez de una alfombra. En definitiva, pues una vida cómoda y lenta en una casa que no se nota. Esta casa siempre ha estado habitada por Enrique, por el propietario original y por su mujer, hasta 2014. Y entonces, bueno, pues como os comentaba en una de las viviendas italianas, que el hecho de que ellos hayan vivido aquí siempre, pues ha asegurado que el mantenimiento fuera constante y realmente no ha habido grandes patologías en esta vivienda. Así que os contaré una anécdota y es que pues a los pocos años de empezar a vivir en esta casa, se pinchó la tela asfáltica que había en la cubierta. Y entonces pues el propietario Enrique, que tenía muchísimo carácter, decidió que no volvía a regar y que ponía unas losas de hormigón en cubierta en vez de colocar el césped que había colocado Alejandro. Y Alejandro, como respuesta, pues no volvió a pisar esta casa en vida, a pesar de que eran muy amigos las dos familias. Pero bueno, pues os podéis imaginar que la cubierta vegetal pues era clave, ¿no? En esta vivienda, en ese recorrido. Y bueno, ahora vamos a hacer el recorrido que hemos hecho antes, que realicé yo en 2014. Como veíais, pues al inicio esta es la entrada de la vivienda. Nada más entrar, pues uno se encuentra con el maravilloso paisaje. La casa, como podéis ver, pues se mantenía bien conservada, a pesar de que obviamente tenía signos de envejecimiento, pero digamos que la casa pues seguía en funcionamiento. Esta es la visión de la biblioteca. Pues es cierto que estas carpinterías no corrían bien, pero bueno, a pesar de que necesitaba ciertos trabajos de actualización, era una vivienda que seguía, digamos que la casa de Alejandro Lasota, las claves seguían existiendo, seguía existiendo esa relación interior-exterior, seguía manteniéndose la calidez en algunos espacios interiores frente a la zona exterior, a las zonas de jardinamiento y bueno, pues veis la comparativa de la casa recién terminada y la casa en 2014 cuando fui a visitarla. Se conservaba bastante bien. Sin embargo, este es el tristísimo desenlace de la vivienda, que en 2017, pues para sorpresa de todos los españoles, desde luego, la vivienda fue demolida. El hijo de Enrique Guzmán, bueno, cuando murieron los propietarios originales, lo heredó el hijo y bueno, pues decidió que no quería vivir allí y lo que hizo fue demolerla y construir en su lugar esto. O sea, la joya arquitectónica que suponía esta casa y que era pues, una joya para la cultura y la arquitectura española, ya no existe, ya no se puede visitar y en su lugar pues ha sucedido esto. Y por último, os voy a contar la Casa Domínguez, que es la última vivienda unifamiliar construida por Alejandro. La construyó para su prima. Y bueno, el único requisito que también pedían en esta vivienda era que tuviera muchos armarios y muchos baños, porque era una familia muy numerosa y para el buen funcionamiento pues era necesario. Esta casa no se construyó en Madrid como las otras tres que hemos visto, sino en Pontevedra,
al norte de España, que es una zona pues, muy lluviosa y con un tiempo bastante más duro. Y bueno, la sección esa inicial que veíamos en la Casa Guzmán, aquí Alejandro consigue construirla. Y esta es, digamos, la clave, ¿no?, de la vivienda. 2 volúmenes, uno enterrado, de mucha más superficie, más pesada, que es donde coloca toda la zona de noche, una zona más oscura, una zona para dormir, en contraposición con un volumen de dimensiones más pequeñas que flota en el aire. Entonces, ese dipolo funcional es el germen de este proyecto y la esencia del mismo. Como veis, pues esta es la planta baja, que es la planta enterrada, que es de mucha más superficie que la planta de arriba que flota. Este dipolo funcional va totalmente acompañado en la materialidad. O sea, todo lo que entierra es mucho más pesado, utiliza otra vez la plaqueta de color marrón frente a el volumen que se sostiene en el aire, que es metálico, de colores blancos. Incluso vemos en las escaleras que las escaleras que bajan pues son de piedra, son más pesadas, y las que suben pues son ligeras. Esta vivienda, bueno, como veis, pues la idea original del cacahuete enterrado y burbuja en el aire es totalmente coherente en todos los sentidos. Aquí pues, consigue construirlo. Desde el 76, que es cuando fue construida, siempre ha sido habitada. De hecho, a día de hoy, aunque los hijos son más mayores y no viven todos, pues sigue siendo como la casa de los abuelos, que siempre está repleta de gente. Esta casa nunca ha tenido grandes patologías, a pesar de que pues, han sido necesarias intervenciones mínimas, como es lógico, pero pues ya os digo que siempre se ha habitado y a día de hoy pues, se mantiene en un estado bastante óptimo. Esta es una vista interior de la zona de estar, de la zona de día. Y aquí podéis ver pues, la zona enterrada, que sí que pues, se han cambiado algunas zonas de pavimento, siempre intentando respetar o ir un poco en línea de la idea original. Entonces, bueno, para, digamos, hacer un repaso o una comparativa resumida de todo lo que hemos visto, esto, pues, si queréis también os lo podría contar otro día, pero mirando las 4 casas desde el prisma de la conservación de patrimonio, pues sí que vemos las claves, que hay una serie de claves que se repiten en todas estas 4 casas de Alejandro, y si vierais toda su obra, pues os daríais cuenta de que también están presentes, ¿no? El dipolo funcional, el dipolo ligero-pesado, la relación dentro-fuera, es algo que se va repitiendo en las casas de Alejandro de la Sota y se va perfeccionando. Entonces, bueno, se encuentra este hilo conductor realmente en toda su obra. Como os decía, desde el punto de vista de la conservación de patrimonio, en estas 4 viviendas, que son más recientes, son de la segunda mitad del siglo XX, pues sí que vemos que hay un momento crítico, ¿no?, que es cuando el propietario original desaparece y lo adquiere la siguiente generación. Pues esos momentos son los momentos, pues a lo mejor donde ha habido más degradación o no, pero desde luego pues son momentos críticos en los que la vivienda necesita una serie de transformaciones porque necesita adaptarse a otra vida diferente a la original. Y es cuando surgen pues, las preguntas y las dudas respecto a la intervención. Luego también, bueno, os contaría que si pensamos, bueno, viendo un poco la evolución de las 4 viviendas, diría que precisamente es eso, es el tema funcional, o sea, el cambio de necesidades funcionales, lo que ha provocado las distintas intervenciones, porque son viviendas que están muy bien construidas y que a nivel constructivo realmente no hacía falta pues ninguna intervención grande. Si pensamos en las casas italianas o las comparamos con estas casas de Sota, pues ya veréis que claro, la evolución es muy diferente, ¿no? Y pienso que uno de los temas de por qué es tan diferente es por el tema de la tutela. Las casas de Alejandro de la Sota no están protegidas y de hecho habéis visto que la Casa Guzmán ha desaparecido. Sin embargo, el hecho de que estas viviendas, las viviendas italianas, sí que estén protegidas, están tuteladas por la superintendencia, pues hace que se equilibre más
la voluntad del propietario con la voluntad de conservar un bien. Entonces, asegura en cierto modo la conservación a nivel patrimonial. Entonces, bueno, la consecuencia de esto es que las 4 casas, la conservación de estas 4 casas haya sido a suerte, por así decirlo. Aquí hicimos un estudio de la esencia, ¿no?, de las 4 casas de Alejandro de la Sota, que me parece que al final es lo que importa y lo que veremos que es importante conservar. Si uno conserva la esencia de estas viviendas, pues quizás sí que se pueden hacer transformaciones, por supuesto, y se pueden adaptar a las nuevas necesidades si mantienes la esencia. Sin embargo, pues bueno, como esto ha sido un poco a suerte y sin ningún tipo de revisión externa, pues hay viviendas que se han conservado mejor si el criterio de los propietarios ha sido más acertado, y hay otras, como habéis visto en la casa Velázquez, que se han conservado pues mucho peor porque el criterio ha sido más desafortunado. Entonces, bueno, parece bastante probable que las casas vayan a necesitar estas y otras de otros arquitectos que aquí no hemos mencionado. Pues parece lógico que las casas necesiten siempre una actualización funcional, ¿no? Y vemos que, bueno, esto es factible y es posible, y lo vemos en ejemplos como la Canlis de John Hudson, que ahora mismo pues alberga residencia de artistas, o la Villa Mairea, que aunque sea una casa donde se habita, pues está abierta a visitas. O, pues si nos vamos por un momento, hacemos un paréntesis de la arquitectura doméstica, vemos intervenciones muy buenas de adaptaciones de uso, como el convento creado por Renzo Piano en Notre Dame, o bien pues el centro comercial que ha hecho Rem Koolhaas en el Fondaco dei Tedeschi de Venecia. Me parece que son intervenciones en las que pues, se ve la transformación, se percibe la arquitectura nueva y la arquitectura vieja y conviven perfectamente. Si hacemos una revisión histórica, vemos que esto también ha sucedido en otros puntos, en otros momentos de la historia, estos momentos de inflexión. También sucedió en la Ville Savoie, que vemos a Le Corbusier. No sé si sabréis que en el año 65 la Ville Savoie iba a ser demolida, el ayuntamiento de Poissy quería destruirla, y gracias a Le Corbusier y a su movilización consiguieron parar esta demolición. Y el propio Le Corbusier fue el que propició y propuso que en esa villa se hiciera un museo y se adaptara y se modificara para cambiarla, pero para mantenerla viva, ¿no? Para mantener viva la esencia de esta arquitectura. Entonces, bueno, yo quería señalar que nosotros pues, hemos visto que son viviendas realmente vigentes, pensadas por un arquitecto para las personas, y que realmente tienen capacidad de adaptarse a otros usos domésticos. Son viviendas por lo general grandes y que por tanto grandes y bien diseñadas, de forma que tienen pues, distintas posibilidades, ¿no? Diría que son pues, máquinas que sí que tienen salida y que si se actualizan pues todavía son útiles hoy en día. Pasamos ya a las conclusiones finales. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿se puede vivir en las casas del movimiento moderno? ¿Se pueden habitar sin atentar a su identidad? ¿Puede una anciana casa seguir siendo una joven en plena actividad? Bueno, pues paradójicamente, supongo que todos conoceréis esta imagen, igual que sucede en la ilustración de la joven vieja, sucede que las casas del movimiento moderno, ancianas, preciadas, patrimonio histórico y cultural, pueden seguir siendo jóvenes, casas que funcionan y que suscriben aquel lema moderno, Form follows Function. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Cómo hacemos que estas casas pues, realmente se sigan usando y no se demuelan como la Casa Guzmán? Pues parece obvio, ¿no?, que toda conservación precisa una transformación. Como rezaba el manifiesto futurista, tutto si muove, tutto corre, tutto volge rápido. Una cura non è mai stabile davanti a noi, ma appare e scompare incesantemente. El paso del tiempo, la natural evolución de las personas y sus necesidades lleva a aceptar la necesaria transformación de las casas, ¿no?, para asegurar la vida en ellos y para asegurar esa salvaguarda.
Como decía, de hecho, bueno, no sé si conocéis la obra de Damien Hirst. Aquí podéis ver su obra El Inmortal, en el que pues Hirst quiere conservar el tiburón, dice que él quiere que viva eternamente, es lo que quiere representar, y sin embargo lo que hace es matarlo, o sea, lo mata y lo mete en formol. Entonces creo que esto es lo que no puede suceder, ¿no? en las casas del movimiento moderno. Si se meten en formol, pues mueren, igual que el tiburón está muerto. ¿Dónde está el límite de la transformación? Pues bueno, no puede darse una respuesta genérica. Pienso que cada obra es única y ha de estudiarse caso por caso, pero sí que pienso que se puede decir que el límite siempre debe estar en la esencia de cada obra. Alejandro decía, pasan los años, pasan las personas, se conserva lo esencial y se cambian las cosas que no importan, otras más importantes con consecuencias irreparables, ¿no? Pues esto es lo que hay que evitar, cambiar las cosas que sean totalmente irreparables. Entonces, bueno, aceptando que se debe transformar sin perjudicar a los aspectos esenciales, yo propongo que el estudio siempre debe ser caso por caso y debe ser un estudio profundo en el que se consiga extraer la clave original de cada edificio y persigamos mantener esa clave original y a la vez actualizar o transformar para que ese objeto arquitectónico sirva hoy en día y funcione, que realmente es, ¿no?, el propósito de la arquitectura moderna. Por tanto, como conclusión final os diría que sí pueden conservarse las casas como casas en uso, pues son vigentes y pueden mantenerse como patrimonio si aceptamos la evolución de la obra en el tiempo, manteniendo la esencia y modificando los accidentes. Además, así pues obtendremos obras que son testimonio único de la experiencia del tiempo, como ocurre con la obra de Antonio López, que sabéis que se iba pintando pues, poco a poco y pasados los años. Y ya para terminar os dejo con una frase. Creo que todo esto, o todo, digamos, la conclusión de la tesis se puede resumir en algo que ya decía Alejandro de la Sota y que de hecho tenía escrito en su escritorio de su estudio. Tenía escrita esta oración que decía: Señor, dame valor para cambiar lo que pueda cambiarse, dame serenidad para aceptar lo que no pueda cambiarse y dame sabiduría para distinguir lo uno de lo otro. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno, gracias. Sí, Teresa. muy bueno, muchísimas gracias. Quería A vosotros. decir Muchas gracias. algo. ¿Tiene alguien algunas preguntas? Muchas gracias, Teresa. Muy, muy interesante, muy, muy lindo ver lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en Europa, en las casas de arquitectura moderna, sobre todo las que se viven, ¿no? Las que ya están como destruidas, me parece, destruida. La única, ¿no? De Guzmán, que ya no existe, qué pena, porque estaba hermosa. Pero muy, muy buen trabajo y muy buenos los proyectos que mostraste. Gracias. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta queréis comentar. Yo quería hacer como una observación o un aporte. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Ok, bien. ¿Cómo te va, Teresa? Me llamo Ignacio, soy alumno de Katia, taller 4. Encantado. Qué paradójico, ¿no? Que hoy en día los que estamos por ser arquitectos o los que ya son arquitectos tengamos en boga este tema de la preservación de la arquitectura moderna, siendo que la arquitectura moderna, o al menos Le Corbusier, con la Villa Radiante, la ciudad radiante, planteaba demoler la mitad del centro de Francia para poner sus bloques, ¿no?, masivos de vivienda. Pero qué bueno que se haya dado este salto de pasar de la, no sé si tiranía, pero sí dureza, rigidez de los preceptos de la arquitectura moderna, de querer voltear todo lo existente para plantear lo nuevo, lo ideal, entre comillas. Qué bueno que hoy nosotros podamos ver el valor de lo que alguna vez fue, digamos, tremendamente válido del movimiento moderno para poder mantenerlo. O sea, eso Sí. me parece genial. Ese Sí, bueno, salto en te pensamiento. diré que, a ver, por ejemplo, Alejandro de la Sota, que es uno de los arquitectos modernos, y bueno, incluso si lees algo de Le Corbusier también, encontrarás
que hay algunos puntos o algunos proyectos en los que ellos realmente sí que se preocupaban, o yo diría, pienso que sí que se preocupaban por la preexistencia, pero quizás no se preocupaban por la preexistencia por el hecho de ser viejo. O sea, creo que ellos, el concepto que a lo mejor proponían es analizar el valor que tenía X, un objeto preexistente o un paisaje, sencillamente. Y analizado eso, analizado ese valor, pues ya tomaban la decisión de conservarlo o de ponerlo en valor con la nueva arquitectura, o no, como bien estás contando en este ejemplo, eliminarlo y hacer tabula rasa y empezar de nuevo. Entonces, Claro. creo que eso quizás sea, ¿no?, lo interesante, incluso a día de hoy. Tampoco creo que sea pues una opción conservar todo, ¿no?, o poner normas para que todo tenga que mantenerse tal y como era por el hecho de tener X años. Pienso que lo que habría que hacer es analizar un poco el valor, ¿no?, de cada obra o de cada paisaje o de cada emplazamiento y entonces pues tomar una decisión al respecto. Claro, totalmente, sí. Bueno, muy interesante la charla, aportó muchísimo, muy lindas las obras, no conocía absolutamente ninguna. Acá en Argentina también se dieron casos de obras de arquitectura moderna, como la Casa del Arroyo de Amancio Williams, que estaba, o no sé si sigue abandonada, supuestamente le iban a convertir en museo también, me parece que es el destino más habitual de estas obras. Y bueno, una pena que esa obra esté en el estado en el que está. No sé si alguien sabe, tiene la data de si se pudo recomponer o algo. No, todavía no. Está como quedó del último incendio. Todo el piso prendido fuego, los muebles y todo eso. Y tenían un proyecto futuro para renovarlo. Pero ahora actualmente solamente pusieron fotos de cómo estaba en la época donde vivía el padre del arquitecto. Claro. Pero eso nada más, de ahí lo demás está todo prácticamente destrozado. Aún así, en cuanto a se puede ver, se puede sentir bien lo que es la espacialidad y cómo el racionalismo buscaba que los usuarios la vieran, ¿no? Eso es lo único que se puede percibir. Pero de parte de los muebles y cómo se ¿Y termina está de protegida hoy en día la vivienda o tampoco? ¿Cómo? ¿Está protegida en este momento esa vivienda o Sí. está, digamos, en manos de...? Tengo entendido que sí, y que el Estado ya había propuesto un proyecto nuevo, pero aún no se realizó. Después de varios, creo que tuvo como 2 o 3 veces que se incendió, y había gente de la calle que fue a vivir ahí, tuvo varias etapas, digamos. Interesante. ¿Alguien más que quiere decir algo? ¿Que quiere hacer algunas preguntas? Ay, qué silencio. No, dale. A mí me parece particularmente interesante el planteo porque deja mucho para aprender a los que desde esta parte del mundo trabajamos en la vinculación de lo viejo con lo nuevo, ¿no? Y sobre todo el movimiento moderno. Nosotros en Argentina tenemos la única casa que hizo Le Corbusier en América, que es la Casa Curuchet en La Plata, y vemos cómo la casa se ha cuidado, se ha protegido, está de manera original, pero el paisaje se ha degradado con las cosas que se han hecho a la vuelta y alrededor, ¿no? Entonces me parece que no es tan solo tener en cuenta la vivienda del movimiento moderno y qué hacer con ella, sino en casos como nuestros en Latinoamérica, qué hacemos con el contexto, ¿no? ¿Qué hacemos al lado? ¿Qué hacemos al frente? ¿Qué hacemos en las proximidades, ¿no? Porque América, a diferencia de Europa, tiene un contexto que hacer, todavía no está hecho del todo, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar mucho sobre qué ponemos al lado, cómo protegemos el bien o el paisaje
en su conjunto, más allá de la obra, ¿no? La casa cliché de Le Corbusier en La Plata es una casa emblemática del movimiento moderno. Ahora es propiedad del Colegio de Arquitectos, también es un museo, pero es una casa que en sí misma tiene un valor importante, pero dentro del paisaje de la ciudad es nulo, ¿no? Porque no se ha podido mantener un paisaje armónico en función de ese elemento y de las cosas que le pusieron alrededor. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre eso, sobre todo en las casas urbanas, ¿no? En las casas que tienen medianeras, que tienen intervenciones al lado y que tienen intervenciones al frente, y que como patrimonio uno tiene que tener en cuenta ese paisaje, ¿no? Me parece que es muy interesante verlo desde el caso latinoamericano, que es un caso bastante diferente al caso europeo. Sí, completamente de acuerdo, sobre todo porque pues al final también las viviendas del movimiento moderno y los arquitectos modernos, creo que el entorno es algo de lo que partían, ¿no? Para construir, o sea que generalmente va muy entrelazado una vivienda con el entorno. En estas 4 casas que hemos visto, pues fijaros la casa Guzmán, es que el entorno lo era absolutamente todo para poder dar significado a la casa. Y ahora pues también respecto a lo que estás diciendo, me ha recordado a la Ville Savoye, que no sé, sabéis que eran hectáreas de parcela, era una parcela enorme en un prado y la Ville Savoye era un cubo dejado caer en el prado. Y más tarde el ayuntamiento de Poissy construyó un liceo justo a los 20 metros de la Ville Savoye, que ahí consiguieron salvarlo, creo que de una forma bastante buena. Fue pues haciendo al final una pantalla de árboles que por lo menos pues al visitante le hace pues ver cómo podría ser originalmente, ¿no? Le hace tener esa sensación que, aunque no sea cierto que estés en medio de un gran prado, te hace realmente, cuando estás allí, tener la sensación de estar solo, de estar aislado, aunque realmente no lo estés. O sea que al final, pues sí que, claro, hay mecanismos que creo que al final, pues eso también es trabajo nuestro, ¿no? Trabajo de los arquitectos, el poder tener ese ingenio para de alguna forma solucionar estos temas que sin duda son muy importantes. La relación con el entorno, ya sea un entorno vegetal o paisajístico o un entorno urbano. Así es. Yo tenía una pregunta. Vos comentaste que Italia, digamos, a través de instituciones públicas se protegen las casas del patrimonio, de la arquitectura moderna, del movimiento moderno. ¿Por qué eso no pasó en España, por ejemplo? Y no pasa en España, que también España, digamos, tiene una política muy fuerte en cuanto a la conservación del patrimonio. ¿Por qué no pasa con el movimiento moderno? Pues, a ver, mira, creo que nos sucede ahora poco a poco, ¿no? Con sucesos como el de la Casa Guzmán, está haciendo que la sociedad despierte. Pero realmente yo aquí señalaría 2 cosas. Una, que el movimiento moderno, como decía, en España es mucho más próximo en tiempo que el movimiento moderno a nivel internacional. En España las obras del movimiento moderno son de los años 60, 70 e incluso algunas de los años 80. Entonces, eso hace que tenga una proximidad que hace que la sociedad, pues a lo mejor no perciba este tipo de arquitectura como patrimonio, como cultura. O sea, realmente hay un problema, diría yo, de formación a nivel social y de valorización de estas arquitecturas. Y luego, por supuesto, pues el tema de la protección. Se está trabajando ahora mismo con organizaciones como la de Docomomo internacional, pues hay Docomomo Ibérico, que se encarga un poco de lo que sucede en la península, y sí que se está haciendo un trabajo muy intenso de hacer un listado de esas obras que no están protegidas, pero que necesitan una protección para ser conservadas. Entonces, poco a poco, pues sí que se están llevando a cabo. Lo que pasa es que pues, al final pues, la ley es lenta, la burocracia es lenta, y casi que ahora mismo, en el momento actual, diría que se están consiguiendo más cosas a nivel pues crowdfunding y a nivel pues de campañas, ¿no? Fondos, digamos, Sí, fondos. sí,
más que protecciones oficiales, aunque se está trabajando en ello y seguro que en unos años estarán protegidos y habrá unas pautas por lo menos. Pero bueno, creo que la proximidad temporal es algo que de alguna forma hace que ese patrimonio esté realmente hoy en peligro. Entiendo. A diferencia de en Italia, ¿no? Que por ejemplo, pues en Italia las 3 obras que hemos visto es que estaban protegidas desde los años 60, desde los años 70, entonces Sí. que a veces sí que un poco existe, ¿no? la contraposición de a veces cuando la superintendencia en el caso de Italia o aquí los diferentes ayuntamientos, cuando se protege algo casi que no se puede ni tocar, y eso también es un miedo hacia los propietarios y un miedo real y entendible. O sea, hace realmente, yo creo que falta pues un poco de formación a todos los niveles, porque al final, bueno, yo lo que realmente defiendo es que claro que la arquitectura debe transformarse y debe evolucionar, si no, no va a poder adaptarse, es imposible que se adapte a las nuevas necesidades, pero hay que ver dónde está el límite, dónde poner el límite, o sea, y no vale todo para todos, entonces, pues realmente ahí es donde está un poco la dificultad. El intentar pues, encontrar un equilibrio entre algo que está protegido y saber que algo que está protegido tiene que seguir una serie de criterios y el saber que si algo no se vive, o sea, si algo no se transforma o no se adapta a las necesidades actuales, pues no se va a vivir y si no se va a vivir, se va a degradar y va a dejar de existir. Bueno, eso es lo que pasa un poco en Italia también, ¿no? Porque la superintendencia de bienes culturales es muy extrema en algunos casos. Y entonces es muy difícil y es muy caro mantenerlo. Exacto. Es muy caro mantener eso. Entonces hay muchas viviendas, no solo de movimiento moderno, pero también más antiguas, que son muy caras de mantener y la gente la abandona porque no puede. No puede mantener y no pudiendo cambiar el uso, o no el uso, pero digamos, transformarla para sus necesidades, no le sirve. Entonces, pasa eso. Es un problema, digamos. Sí, 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 efectivamente. Es un problema. El tema es que, reflexionando sobre lo que vos has contado, que es tan interesante y tan motivador, tan provocador, digamos, necesitamos una reflexión situada, ¿no?, en nuestro país, en nuestra región, en nuestro lugar, que es diferente al punto de vista donde vos lo estás planteando. Entonces, me parece que lo que vos has hecho es tan provocador, es tan interesante, porque nos obliga a pensar tus reflexiones desde acá, desde nosotros, ¿no?, desde nosotros mismos, desde nuestra realidad, que es diferente. Nosotros tenemos ciudades en las cuales la influencia del movimiento moderno ha sido poca, digamos, ha sido reducida, y claramente los problemas de la preservación o el diálogo de lo nuevo con lo viejo, para nosotros adquiere características diferentes. Entonces, creo que lo importante de lo que vos has dicho, y te agradezco enormemente tu participación, bueno, me parece un aporte genuino, porque vos lo pensás desde una realidad que es la de Europa, la de España, la de Italia. El desafío nuestro es pensarlo desde nosotros mismos, ¿no? Claro. Y ver cuáles son los elementos que realmente nuestra ciudad, nuestra arquitectura tiene para ser protegidos. ¿Cuál es lo esencial, como vos decías, ¿no? Lo único que permanece es lo que cambia, sin duda, pero el cambio no puede hacernos perder la esencia. Eso es lo que a mí me queda de lo que vos dijiste. Una gran cosa, una enorme reflexión. Ahora, la esencia de lo nuestro tenemos que descubrirla primero para cuidarla de los cambios, ¿no? Eso me parece que es lo que queda de tu excelente exposición, realmente. Te lo agradezco, pero sí, efectivamente yo pienso que lo primero, al final, pues es eso, es descubrir qué es lo esencial, cuáles son las claves de cada arquitectura y que, por supuesto, son propias de caso por caso. O sea, cada arquitectura, cada vivienda, si es caso de vivienda familiar o cada edificio, tendrá sus propias características y sus propios valores diferentes a otro. Entonces, lo primero que hay que hacer pues, es encontrar dónde está realmente el valor y proteger eso. O sea, ver cómo se protege eso. Porque en cada vivienda es una cosa diferente, o en cada arquitectura es un mundo diferente. Sí. El problema va a estar en poder establecer esos límites, como decías, y qué marcar, ¿me entendés? ¿Cómo diferenciar?
cómo hacer la legislatura que sea pertinente en función a eso. Es muy difícil. ¿Me explico? Sí, sí, es muy difícil. Yo a veces lo que me he planteado es que pues quizás sería bueno hacer como un equipo de expertos, por así decirlo, un equipo de al final arquitectos o incluso historiadores que se dediquen a estudiar caso por caso, porque es que hacer líneas generales en estos temas me parece realmente complicado. Aunque sí que, por supuesto, habrá temas que puedan generalizarse, pero en tema de la arquitectura del movimiento moderno realmente me parece complicado, ¿no? Poder poner líneas generales. Yo abogaría más por un estudio de caso por caso o por un equipo que se dedique a estudiar cada caso, y entonces en cada caso pues se permitirían hacer X transformaciones o otras, o aceptar unas propuestas y desechar otras. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, Teresa, te agradecemos muchísimo tu participación. Gracias a Y vosotros. esperemos que no sea la última, así que te invitamos desde ya a alguna otra participación con nosotros. Creo que ha sido muy ilustrativo tu aporte. Muchísimas gracias, un placer poder estar con Gracias. vosotros esta tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa, Muchas y bueno, gracias. será para las próximas. Muy bien. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y Gracias a vosotros. miren los chicos en chat, ahí alguien te está dejando un mensaje. Fenomenal. Ir leyendo algunos. Bueno, Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias a vos, Teresa. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.